dijo, podría acostarme con alguien más esta noche y aún así volverías arrastrándote porque simplemente eres así. Pensó que yo era un tonto enamorado. Solo sonreí y dije, ya veremos. 2 semanas después. Me llamaba desde el sofá de su amiga después de ser desalojada. El día en que mi vida dio un giro inesperado comenzó como cualquier otro martes. Estaba en el garaje de mi taller de restauración de automóviles, dando los toques finales a un Mustang del 67, cuando mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de ella, mi novia de 3 años, preguntando cuándo llegaría a casa. Escribí una respuesta rápida, alrededor de las 7, traigo la cena, y volví a pulir un rasguño en el capó del coche clásico. Déjame retroceder y contarte sobre ella. Nos conocimos en una noche de póker de un amigo, donde ella entró con la confianza de alguien que podía leer todas las cartas en la mesa. Hermosa, ingeniosa, con una risa que hacía que todos quisieran ser parte de la broma. Quedé enganchado desde la primera mano que repartió. Nuestra relación avanzó rápido, tal vez demasiado rápido. 6 meses después, se mudó a mi casa, una modesta casa de 3 habitaciones que había heredado de mis abuelos, junto con suficiente dinero para comenzar mi negocio de restauración. El arreglo parecía perfecto. Yo era el dueño absoluto del lugar, por lo que ella contribuía con los servicios públicos y los comestibles, pero no pagaba alquiler. Trabajaba como camarera en un salón de lujo en el centro, ganando buen dinero y propinas, mientras yo invertía todo en el crecimiento de mi taller. Durante los 2 primeros años, las cosas fueron geniales. Claro, teníamos nuestros problemas. Ella pensaba que trabajaba demasiado, yo pensaba que ella salía de fiesta demasiado, pero lo bueno superaba lo malo. Entonces algo cambió. Empezó a llegar a casa más tarde, a provocar peleas por nada, a hacer comentarios que dolían más que nunca. Ese martes por la noche, llegué a casa con comida tailandesa y encontré a ella vestida para salir, no para cenar. ¿A dónde vas?, pregunté, dejando los recipientes de comida en la encimera de la cocina. Noche de chicas, respondió, aplicándose lápiz labial sin mirarme. No me esperes despierto. Miré su atuendo, un vestido que dejaba poco a la imaginación y tacones que le agregaban 8 centímetros a su ya impresionante altura. Eso es mucho esfuerzo para una noche de chicas. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Tal vez quiero verme bien. ¿Es eso un crimen? Nunca dije eso. Solo hago una observación. Se giró, con una extraña sonrisa en sus labios. ¿Qué? ¿Ahora no confías en mí? ¿Dije eso? No tuviste que hacerlo. Está escrito en toda tu cara. Se acercó. ¿Sabes cuál es tu problema, Rob? Eres demasiado predecible, demasiado seguro. Crees que ser dueño de esta casa y ese pequeño garaje te convierte en una especie de buen partido. Mantuve mi expresión neutral, aunque sus palabras me dolieron. Si no eres feliz, Elle, podemos hablar de ello. Se rió, pero no era la risa que me había atraído hace 3 años. Esta tenía bordes lo suficientemente afilados como para cortar. ¿Hablar? Esa es siempre tu solución. Hablar, comprometerse, resolver las cosas. Dios, es aburrido. ¿En contraposición a qué? ¿Gritar, tirar cosas? En contraposición a la pasión, la emoción, algo que no se sienta como si estuviera saliendo con mi contador. Dejé los platos que estaba sacando del armario. Si soy tan aburrido, ¿por qué sigues aquí? Fue entonces cuando lo dijo. Las palabras que cambiarían todo entre nosotros. Conveniencia, principalmente. Bonita casa, facturas pagadas. Se acercó aún más, bajando la voz. ¿Pero quieres saber la verdadera razón? Porque podría acostarme con alguien más esta noche y aún así volverías arrastrándote. Porque simplemente eres así. La habitación se quedó en silencio. La miré, realmente la miré, y me pregunté cuándo la mujer de la que me enamoré había sido reemplazada por esta extraña. Ya veremos, dije en voz baja. Pareció decepcionada por mi reacción tranquila. Tal vez quería una escena. Lágrimas. Súplicas. En su lugar, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. No me esperes despierto, repitió, cerrándola de golpe tras de sí.
Me senté solo en la mesa de la cocina, con la comida tailandesa enfriándose, y tomé una decisión. No fue precipitada ni emocional. Fue lúcida y largamente esperada. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Hola, tío Frank. ¿Recuerdas la pregunta legal que te hice el mes pasado? Estoy listo para seguir adelante. El tío Frank no era realmente mi tío. Era el mejor amigo de mi abuelo y el abogado de la familia que había manejado mi herencia. La pregunta legal había sido sobre mis opciones para sacar a ella de mi casa si las cosas seguían deteriorándose. Después de su última actuación, tenía mi respuesta. Al día siguiente, fui a la oficina de Frank durante mi hora de almuerzo y firmé el papeleo, un aviso formal de desalojo de 30 días. Frank me había asesorado sobre los requisitos específicos de nuestro estado, donde alguien que vive en una residencia por más de 2 años puede reclamar ciertos derechos de inquilino, incluso sin un contrato de arrendamiento formal o pagos de alquiler. Nos preparamos adecuadamente, documentando que ella nunca había pagado alquiler y que todos los servicios públicos permanecían a mi nombre. El aviso incluía una oferta de $2,000 para ayudarla con su transición a un nuevo lugar, lo que Frank me aseguró que estaba por encima y más allá de lo que se requería legalmente, pero que ayudaría a demostrar buena fe si las cosas se complicaban. Asegúrate de documentar todo de ahora en adelante, aconsejó Frank. Toma fotos del estado actual de la casa, mantén un inventario de objetos de valor y considera actualizar tus medidas de seguridad. Asentí, pensando en la colección de relojes de mi abuelo y otras reliquias guardadas en la vieja caja fuerte mecánica de mi oficina. La que requería un cerrajero para cambiar la combinación, algo que había estado postergando debido al gasto. Me encargaré de eso esta semana. Cuando llegué a casa esa noche, ella todavía estaba dormida, habiendo llegado en algún momento después de las 3 de la madrugada, según mis cámaras de seguridad. Seguí el consejo de Frank y pasé 30 minutos fotografiando cada habitación, documentando el estado de la casa y tomando notas sobre artículos valiosos específicos. Luego dejé el aviso en la encimera de la cocina donde ella lo vería cuando finalmente se levantara, y regresé al trabajo. Mi teléfono vibró repetidamente durante la tarde, pero no respondí. Tenía autos que arreglar, clientes que satisfacer, un negocio que dirigir. Llegué a casa tarde, medio esperando un huracán de furia femenina. En su lugar, encontré a ella sentada tranquilamente en la mesa de la cocina, con el aviso frente a ella, una extraña sonrisa en su rostro. «¿Se supone que esto me asusta?», preguntó, golpeando el papel. «¿Por qué no lo hace?» «No está destinado a asustarte», respondí, dejando mis llaves. «Está destinado a informarte que tienes 30 días para encontrar un nuevo lugar para vivir». «Claro», asintió, todavía sonriendo. «¿Y qué pasa cuando no me voy?» «Tendrás que solicitar un desalojo formal, lo que podría llevar meses. Para entonces, te habrás dado cuenta del error que es esto y me habrás rogado que me quede. Pareces terriblemente seguro de eso». «Como dije, sé exactamente quién eres, Rob, el buen chico, el que arregla todo, el que perdona y olvida». Se puso de pie, estirándose lánguidamente. «Voy a salir. Cuando regrese, podemos hablar de que rompas esto y te olvides de tu pequeño berrinche». Mientras pasaba junto a mí, la agarré de la muñeca. Suavemente, pero con la firmeza suficiente para detenerla. «Para que quede claro, no estoy teniendo un berrinche. Estoy estableciendo un límite, y en 30 días, estarás viviendo en otro lugar». Ella retiró su brazo. «Ya veremos», dijo, devolviéndome mis propias palabras. Esa noche, llamé a un cerrajero para que viniera a cambiar las cerraduras de las puertas exteriores y los códigos del sistema de seguridad, asegurándome de guardar una nueva llave accesible en nuestro lugar de emergencia acordado en el exterior, como se requiere legalmente durante el periodo de desalojo. Todavía no podía hacer nada con la caja fuerte, pero al menos la casa estaba más segura. La primera semana después de entregar el aviso fue tensa. Ella fluctuaba entre ignorarme por completo y tratar de actuar como si nada hubiera cambiado, preparando la cena una noche, sugiriendo una película la siguiente. Mantuve una distancia cortés, durmiendo en la habitación de invitados y pasando horas extra en el taller. Documenté cada interacción en un diario simple, anotando las horas en que llegaba a casa y cualquier conversación que tuviéramos sobre la fecha de mudanza. Para la segunda semana, su enfoque cambió a probar los límites.
Invitó a amigos a reuniones ruidosas sin preguntar, dejó desorden por toda la casa e hizo comentarios mordaces sobre cuánto trabajo sería mudar todas nuestras cosas. Me mantuve firme, limpiando después de sus fiestas sin quejarme, pero continuando mencionando la fecha límite de mudanza en conversaciones casuales. El día 15, llegué a casa y encontré a ella y a un hombre que no reconocí en mi sofá, con bebidas en la mano, su risa llenando la habitación. El tipo de risa que solía compartir conmigo. Rob, recuerdas a Jason, ¿verdad? Del salón. Señaló al hombre, que tuvo la decencia de parecer incómodo. No puedo decir que lo haga, respondí, dirigiéndome a las escaleras. No tenía ningún interés en el juego que ella estuviera jugando. Vamos a salir, gritó detrás de mí. No me esperes despierto. Me detuve en las escaleras. Solo un recordatorio, quedan 15 días. Su sonrisa se tensó. ¿Todavía con eso, eh? El reloj está corriendo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me dirigí al trabajo sin verla. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Ella, por primera vez en días. Necesitamos hablar, dijo, su voz sin su filo habitual. Estoy escuchando. No por teléfono. Puedes venir a casa a almorzar. Estuve de acuerdo, curioso por el cambio de táctica. Cuando llegué, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con un aspecto más serio que el que le había visto en meses. He estado pensando, comenzó, y me di cuenta de que he sido injusta contigo. Me apoyé en el mostrador sin decir nada. Estos últimos meses he estado perdida, supongo. Preguntándome si me estaba perdiendo algo. Pero anoche, al salir con Jason, en lo único que podía pensar era en cuánto mejores son las cosas contigo. ¿Es eso cierto? Ella asintió, poniéndose de pie y acercándose a mí. No quiero irme, Rob. Este también es mi hogar. Hemos construido una vida aquí. Has estado viviendo en mi hogar, la corregí. Hay una diferencia. Eso no es justo. Tampoco lo es decirle a tu pareja que podrías engañarla y que simplemente lo aceptaría. Tampoco lo es traer a otro hombre a su casa para ponerlo celoso. Tuvo la gracia de parecer avergonzada. Estaba tratando de lastimarte. Fue estúpido e infantil. Sí, lo fue. Pero podemos superar esto. Comenzar de nuevo. Ella puso una mano en mi brazo. Te amo, Rob. Simplemente lo olvidé por un tiempo. Hace 3 años, esas palabras habrían derretido mi determinación. Demonios, hace 3 semanas podrían haberlo hecho. Pero ahora, mirando a la mujer que me había llamado aburrido, predecible, y lo peor de todo, sin carácter, no sentí nada más que una tranquila certeza. El aviso sigue en pie, dije en voz baja. 15 días más. Su expresión se endureció. ¿De verdad vas a tirar 3 años por un comentario? No. Estoy terminando 3 años porque ya no somos buenos el uno para el otro. No me respetas y no confío en ti. Esa no es una base para una relación. ¿A dónde se supone que debo ir? Su voz se elevó. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un apartamento en esta ciudad con lo que ganan los camareros? Los $2,000 deberían ayudar con el depósito y el primer mes de alquiler. Miré mi reloj. Necesito volver al trabajo. Mientras me giraba para irme, me gritó, «Te arrepentirás de esto. Una semana después de que me vaya, me estarás rogando que regrese». No me molesté en responder. Esa noche, llegué a casa y encontré varias de sus cosas desaparecidas. Ropa, algunas joyas, sus libros favoritos. Progreso, pensé. Tal vez finalmente esté aceptando la realidad. A la mañana siguiente, habían desaparecido más de sus pertenencias. Para el día 20, aproximadamente la mitad de sus cosas habían desaparecido. Empecé a esperar que esto pudiera terminar sin el drama que ella había prometido. Debería haberlo sabido. El día 25, llegué a casa del trabajo y encontré la puerta principal abierta. Dentro, la casa había sido saqueada. Cajones abiertos, muebles volcados, la colección de relojes antiguos de mi abuelo desaparecida de la caja fuerte de mi oficina.
A pesar de haber cambiado las cerraduras exteriores, aún no había podido cambiar la combinación de la caja fuerte. Era un modelo mecánico antiguo que requería un especialista para reiniciarlo, y el cerrajero que había programado para la semana siguiente aún no había venido. En la encimera de la cocina, donde había dejado el aviso, había una nota escrita a mano por ella: como me estás echando sin ningún lugar a donde ir, me llevé lo que me merecía. No te molestes en llamar a la policía. No es robo cuando es propiedad comunitaria. Disfruta tu casa vacía y tu vida aburrida. Miré la nota, luego el caos a mi alrededor. La ira que esperaba no llegó. En su lugar, sentí una extraña sensación de reivindicación. Este acto infantil y vengativo confirmó que había tomado la decisión correcta. Llamé a la policía de todos modos. Cuando llegaron, les mostré el aviso de desalojo, les expliqué la situación y les proporcioné documentación de mi propiedad de los artículos más valiosos que se había llevado. Para los relojes, tenía el testamento de mi abuelo que los enumeraba específicamente como legados a mí, junto con la documentación del seguro que había presentado después de heredarlos. También tenía las fotos detalladas del inventario de la casa que había tomado el día que entregué el aviso, que mostraban claramente los artículos en mi posesión. Los oficiales fueron comprensivos, al contrario de lo que podría suceder en algunas disputas domésticas, se tomaron la situación muy en serio. La combinación de la documentación formal de desalojo, la clara prueba de propiedad a través del testamento y las fotos del inventario, y el valor sustancial de los relojes, más de $25,000 en total, elevaron el caso más allá de una simple disputa doméstica a un posible gran robo. El hecho de que ella hubiera dejado una nota admitiendo esencialmente que se había llevado cosas para lastimarme, en lugar de creer que eran legítimamente suyas, tampoco ayudó a su caso. Esto claramente cruza la línea de un asunto civil a uno penal, explicó el oficial mientras tomaba notas detalladas. El valor de estos artículos y su clara documentación de propiedad hacen de este un caso de robo directo. Pasé el resto de la noche limpiando y asegurando aún más mi casa, haciendo arreglos para que un cerrajero de emergencia viniera a cambiar la combinación de la caja fuerte esa noche, a pesar del costo adicional, e instalando cámaras de seguridad adicionales que había comprado pero que aún no había instalado. 2 semanas después del robo, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Rob? Soy yo. La voz de ella sonaba más pequeña de lo que recordaba. ¿Qué quieres?, pregunté, continuando lijando la puerta del auto en la que estaba trabajando. Necesito ayuda. Una pausa. La policía vino a casa de mi amiga. Dicen que lo que tomé fue robo, no división de bienes. Están hablando de presentar cargos. Eso tiende a suceder cuando robas cosas que no son tuyas, ella. Eran nuestros. Vivimos juntos durante 3 años. Vivir en mi casa no convierte los relojes de mi abuelo en tu propiedad, ella. No estábamos casados, por lo que no hay propiedad comunitaria aquí. Todo lo que tomaste era mío antes de que te mudaras y tengo la documentación para probarlo. Se quedó callada por un momento. No puedo pagar un abogado. Eso suena como un problema personal. Por favor, Rob. Estoy durmiendo en el sofá de casa. Me suspendieron del salón porque el dueño, Kevin, es tu amigo y se enteró del informe de robo. Estoy desesperada. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían activado cada instinto de rescate que poseía. El viejo Rob, el tonto, como ella había dado a entender, se habría apresurado a ayudar, a arreglar, a mejorarlo todo. En su lugar, dije, haré un trato contigo. Devuelve todo lo que tomaste, y me refiero a todo. Y le diré al detective que no quiero presentar cargos. Esa es la mejor oferta que vas a recibir. Yo, ya vendí algunas cosas. Los relojes, algunas otras cosas. Cerré los ojos, el rostro de mi abuelo brillando en mi memoria. Esos relojes habían sido su orgullo y alegría. Entonces será mejor que averigües cómo recuperarlos. Yo no puedo. El tipo al que se los vendí no contesta mis llamadas. No es mi problema, ella. Rob, por favor. Su voz se quebró. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé, pero no me hagas esto. Me enfrento a cargos criminales reales. Te hiciste esto a ti misma, ella. Las acciones tienen consecuencias. ¿Entonces eso es todo? Después de 3 años, simplemente me vas a dejar colgada.
Dejé la lija y le presté toda mi atención, aunque ella no pudiera verme. ¿Recuerdas cuando dijiste que volvería arrastrándome? ¿Que era predecible? Bueno, aquí hay algo impredecible, me elijo a mí mismo. Elijo la paz. Y eso significa que no te elijo a ti. Ella comenzó a llorar. Sollozos desordenados que alguna vez me habrían roto el corazón. Ahora simplemente confirmaban lo que ya sabía. No estaba llorando porque me extrañaba o se arrepentía de sus acciones. Estaba llorando porque sus planes habían fracasado y se enfrentaba a las consecuencias. Adiós, Elle, dije y terminé la llamada. Nunca recuperé todos los relojes de mi abuelo. La policía rastreó algunos de ellos a través de los registros de las casas de empeño y monitoreando los mercados en línea, pero 3 de las piezas más valiosas habían desaparecido en el turbio mundo de los coleccionistas privados. Ella finalmente devolvió lo que quedaba de mis cosas a cambio de que yo me negara a presentar cargos por los artículos que no pudieron recuperar. Una misericordia que probablemente no merecía, pero que le concedí en parte por consejo de Frank para evitar un largo proceso judicial y en parte por mi propia paz mental en lugar de la de ella. Escuché a través de amigos en común que se mudó a otro estado para vivir con su hermana. De vez en cuando todavía envía mensajes, en mi cumpleaños, en Navidad, en momentos aleatorios cuando probablemente ha bebido demasiado. No respondo. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. En cuanto a mí, el negocio está prosperando. Me he expandido a un garaje más grande, he contratado a 2 mecánicos más e incluso he comenzado a organizar talleres de restauración los fines de semana. La casa se siente mía de nuevo, decorada como quiero, pacífica en su orden. Las citas han sido escasas, pero significativas. Me tomo mi tiempo, presto atención a las señales de alerta, establezco límites desde el principio. Cuando cuento esta historia a posibles parejas, no es con amargura ni ira, sino como un hecho, esto es lo que he aprendido. Este es quien soy ahora. A veces me pregunto si ella tenía razón en una cosa, que era demasiado predecible, demasiado seguro. Pero he llegado a comprender que hay una diferencia entre ser confiable y ser un felpudo, entre ser amable y ser débil, entre amar a alguien y dejar que te pisotee. Ese martes por la noche, cuando afirmó que siempre volvería arrastrándome, no se equivocó del todo sobre quién era entonces, pero calculó mal quién podría llegar a ser. Y eso es lo que pasa con las personas que te subestiman, nunca ven el acero debajo de la sonrisa hasta que es demasiado tarde.